Hola a todos. Y panqueques para todos. Imaginen un mundo donde enormes máquinas se mueven como si bailaran al ritmo de una melodía invisible del progreso. Prensas gigantescas comprimen el metal con una fuerza de miles de toneladas, y los manipuladores robotizados realizan operaciones más rápido de lo que podemos parpadear. Esto no es una escena de una película de ciencia ficción, sino nuestro futuro. Y ese futuro ha llegado, precisamente hoy. En este episodio, emprenderemos un viaje por las fábricas más asombrosas del planeta, donde la tecnología ha alcanzado un nivel increíble. Verán mecanismos que parecen sacados de películas de terror o de un videojuego alocado. Sin embargo, estos crean cosas sin las cuales ningún aspecto de nuestra vida sería posible. Verán los procesos más grandiosos y fascinantes, desde la hipnotizante precisión de las máquinas modernas hasta la inquietante automatización de fábricas donde no hay personas en absoluto. Sin duda, les dejará sin aliento. ¿Están listos para sumergirse en esta realidad apasionante? Pónganse cómodos. Nuestra excursión a las fábricas del futuro comienza ahora. Granja avícola del futuro. Un desayuno sabroso y saludable suele ser unos huevos fritos hechos con al menos 2 o 3 huevos. Es muy cómodo si vives fuera de la ciudad o en una casa particular y tienes tu propio gallinero. Puedes simplemente salir de casa y reponer tus provisiones. Pero la mayoría de nosotros vivimos en la ciudad y en ese caso nos ayudan las enormes granjas avícolas, donde se producen millones de huevos cada día. En una granja avícola moderna y automatizada, todos los procesos clave están optimizados al máximo y se controlan mediante tecnologías avanzadas. Los gallineros donde están las gallinas están diseñados para que sean lo más cómodos posible para ellas. Programas especiales controlan el microclima y la alimentación, mientras que otros se encargan de la limpieza en las jaulas. El suelo de las jaulas está inclinado de cierta manera para que los huevos rueden suavemente hacia una cinta transportadora acolchada. Por esa cinta, los huevos se trasladan al área de clasificación, donde un sistema de cámaras inteligentes y manipuladores los clasifica según su peso, limpieza e integridad. Luego pasan por un proceso de lavado y secado. Todo el proceso lo finaliza un robot manipulador. En el extremo de su brazo metálico hay ventosas de vacío que recogen los huevos preparados con el máximo cuidado y los colocan en bandejas. Algunas granjas avícolas están además equipadas con líneas para la preparación de huevos cocidos o líneas para separar y procesar yemas y claras por separado. Dulces nubes en miniatura. No hay nada más agradable en una noche fría que tomar una taza de cacao caliente. Y si además le añades una capa de nata montada y 5, 6 o mejor aún, más malvaviscos esponjosos. ¿Pero alguna vez te has preguntado cómo se hacen esos malvaviscos? ¿Y cómo se hacen los grandes malvaviscos retorcidos y de colores? El camino de este dulce y delicado manjar comienza con la preparación de la gelatina. La cantidad necesaria se remoja previamente en un enorme tanque con agua fría. Mientras se hincha, se prepara el almíbar. El azúcar y el jarabe de maíz se mezclan con agua y se calientan hasta alcanzar los 383 grados Kelvin. Luego, el jarabe preparado se enfría ligeramente hasta 367 grados y se traslada por tuberías a un tanque común para batir. Allí ya le espera la gelatina hinchada. Manteniendo una temperatura mínima de 353 Kelvin, enormes batidoras baten la mezcla durante 10 y a veces hasta 20 minutos. Cuanto más largo es el proceso, más esponjoso y aireado resulta el malvavisco. Cuando el batido ha terminado, la mezcla resultante se vierte sobre una cinta transportadora cubierta de almidón. La forma final de los dulces depende de pequeñas bandejas con moldes previamente prensados o simplemente de un colchón de almidón para un marshmallow muy largo, que a su vez se puede trenzar en coloridas y deliciosas trenzas. Después de cortarlos y pesarlos, los marshmallows se empaquetan. Y ahora, por fin, podemos disfrutar de una noche cálida y deliciosa bajo una manta. Muy picante, muy sabroso. Entre tus familiares y amigos no será difícil encontrar a quienes les guste crujir verduras encurtidas. Conocemos los pepinillos y tomates encurtidos tradicionales, pero el kimchi, ácido, crujiente y picante, está ganando un cariño especial en todo el mundo. La tarjeta de presentación de Corea del Sur y un lugar destacado en la lista de valores intangibles de la UNESCO. Cada año se producen unos increíbles 4.500 millones de toneladas de este acompañamiento picante. Después de la cosecha, las verduras se llevan a la primera etapa, un lavado minucioso. Durante el proceso se eliminan las hojas estropeadas y dañadas. Luego, dependiendo del tamaño de la fábrica, la col se corta a mano o mediante cintas con sierras circulares en mitades y se hace un corte en la zona de la raíz. El producto preparado se coloca en cubas con agua muy salada y se deja para un marinado inicial durante al menos un día. El secreto del sabor del kimchi reside en el adobo con diversos ingredientes adicionales. Es muy complejo y cada ama de casa coreana tiene su propio ingrediente especial para darle un toque único. Pero en la producción a gran escala se sigue una composición básica. Primero se crea la base del adobo. Los primeros en pasar por la picadora son el ajo, la cebolla y el jengibre fresco.
El picante y el color los aportará. El chile picante, previamente despojado de sus semillas. Justo en los talleres vecinos se prepara una gelatina especial y un caldo de pescado. La harina de arroz o el arroz de una variedad muy pegajosa se mezclan con agua fría y se llevan a ebullición. Cuando todo está listo, todas las partes del adobo se combinan en una pasta espesa y rojiza. Para finalizar, se añaden zanahorias finamente picadas y cebolla verde cortada. Y aquí está la última línea de la cinta transportadora, donde las trabajadoras untan cuidadosamente cada hoja de col salada con el adobo a mano. En principio, en esta etapa el aperitivo ya está listo. Pero, según los coreanos, la col alcanza su punto máximo de sabor después de un largo periodo de maduración de al menos un mes. Donas. Homero Simpson. ¿Sabías que las donas no son solo un dulce, sino todo un fenómeno cultural? Se han convertido en estrellas de dibujos animados, en memes sobre policías y, por supuesto, en el postre favorito de millones de personas en todo el mundo. El secreto de su popularidad radica en la variedad de tipos. Pueden ser clásicas, con azúcar glass, o extravagantes, con relleno de chocolate o crema. Existen muchas variedades de donas. En Alemania están los berlineses con crema pastelera. En Nueva York, los cronuts de masa hojaldrada. Y en Noruega, los smultringer, cuyo secreto de sabor radica en que se fríen no en aceite común, sino en grasa derretida. Pero ¿cómo se crean estas obras maestras culinarias? El proceso comienza con la preparación de una masa especial, cuya textura recuerda a la de una plastilina suave. En las grandes fábricas se utilizan dos métodos principales. El primero es la extrusión, en la que la masa se dispensa en porciones. También se emplea el método de estirar la masa en una sola lámina, de la cual, mediante cuchillas en la cinta transportadora, se cortan las piezas para las donas. La etapa más crucial es la fritura. Aquí es fundamental mantener una temperatura entre 438 y 458 Kelvin. Esto permite lograr una corteza dorada sin que se queme. Después de freírlos, los donuts se despojan cuidadosamente del exceso de aceite, y entonces llega el momento más esperado, añadir el relleno y el glaseado. Es precisamente aquí donde se despliega toda la creatividad de los pasteleros. Existen decenas de variantes de rellenos, como cremas, mermeladas, todo tipo de chocolates, y el glaseado brillante con chispas de colores puede superar sin problemas cualquier barrera dietética. Dato curioso, en diferentes países existen sus propias tradiciones para servir donuts. En Alemania, a menudo se rellenan con confitura de fresa o ciruela, mientras que en Estados Unidos prefieren las versiones con relleno cremoso y glaseado. Lo saludable también puede ser delicioso. Si consumes demasiados dulces o alimentos salados, puedes desarrollar serios problemas de salud. Es importante alimentarse correctamente y evitar los snacks perjudiciales. Por ejemplo, una barra de cereal integral puede ser una opción saludable. Los ingredientes principales de las barritas de cereales integrales incluyen copos de avena, copos de arroz o de maíz. Las nueces, semillas y frutas secas aportan sabor y los micronutrientes necesarios. Los cereales integrales se procesan previamente. Se lavan, se cocinan al vapor o se hierven. En algunas recetas también se permite freírlos. Luego, todos los ingredientes se mezclan cuidadosamente en grandes batidoras. Es importante lograr una distribución uniforme de todos los componentes. Para que las barritas mantengan su forma, se añade un agente aglutinante. Este agente puede ser miel, jarabe de arce o jarabe de agave. La mezcla obtenida se prensa en moldes o sobre una cinta transportadora, se distribuye uniformemente sobre la superficie y se le da forma. Después de darles forma, las barritas se enfrían para que el agente aglutinante se endurezca y las barritas sean más estables. Después de cortarlas, las barritas listas se envasan individualmente y pasan por un detector de metales para garantizar la seguridad. Por supuesto, existen barritas saludables con recetas especiales, para quienes son alérgicos a uno o varios ingredientes. El vinilo eterno. Ahora que hemos recargado energías, te invitamos a acomodarte en tu sillón, cubrirte con una manta y sumergirte en la magia de la música de un disco de vinilo. La producción de discos de vinilo es un proceso complejo y minucioso que requiere precisión y atención a los detalles. La preparación comienza con la masterización. Las composiciones se adaptan especialmente para el vinilo. Aquí es importante tener en cuenta el rango dinámico y el volumen para evitar distorsiones y que la aguja salte. Luego, se crea un disco maestro en un equipo especial. Este puede ser un disco de laca o de cobre según la tecnología DMM. El ingeniero crea manualmente los espacios entre las canciones. Para no dañar el original, lleva puesta ropa antiestática. El máster se recubre de plata y se sumerge en una solución de níquel. Después de la galvanización, se obtiene un negativo metálico, el molde para la impresión. Uno de estos puede producir de 500 a 1000 discos.
Cuando la parte importante de la producción está terminada, comienza la etapa de fabricación de los propios discos y la transferencia de la composición desde la matriz. Los gránulos de cloruro de polivinilo se funden a una temperatura de 473 grados Kelvin. Bajo una presión de 220.000 libras, se forman los discos ya con las pistas de audio. Todo el proceso toma alrededor de 30 segundos por cada copia. Todo este proceso complejo y minucioso no deja de perfeccionarse. Y todo esto para que podamos disfrutar de una música especial en las noches románticas. Mansión, superdeportivo, nave espacial. Un solo set, 1.000.000 de posibilidades. ¿Qué es lo que más alegra a los niños de todo el mundo y al mismo tiempo desarrolla muy bien? La motricidad fina y la imaginación. La respuesta la encontraremos en la fábrica de Lego. Es aquí donde cada día nacen millones de piezas, para que cada niño e incluso adulto pueda hacer realidad su sueño. Los gránulos plásticos de colores se funden a una temperatura de 500 Kelvin. Luego, la mezcla se introduce a través de extrusoras directamente en los moldes, tras lo cual la pieza se enfría rápidamente y se separa en bloques individuales. La fabricación de una sola pieza toma apenas 25 segundos. Los robots asistentes clasifican las piezas terminadas, formando tanto conjuntos temáticos especiales como simples, sin reglas ni restricciones. Los manipuladores son tan precisos que pueden distinguir una diferencia de 2 milésimas, de pulgada entre las piezas. Datos curiosos. El primer set de Lego se llamaba Automatic Binding Bricks y fue lanzado en 1949. Este set se convirtió en el precursor de la creación de un sistema completo, cuyo lanzamiento oficial se anunció solo en 1955. El set de Lego más caro es un constructor llamado Hans el Torpe, que fue creado inspirado en los cuentos de Hans Christian Andersen. En 2015 se lanzó una serie limitada, de 80 ejemplares. Su precio varía entre 7 y 10.000 dólares. Y el set considerado simplemente invaluable es el Halcón Milenario, creado a partir de las películas de George Lucas, Star Wars. En el momento de su lanzamiento, el precio del set era de 6.000 dólares. Un verdadero pasatiempo masculino. A veces queremos simplemente tomar el coche e irnos unas cuantas decenas de millas hasta un lago, para disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza y almorzar un delicioso pescado. Pero si en el anzuelo cae un ejemplar especialmente grande y fuerte, el mundo a tu alrededor se ralentiza y rezas para que tu caña de pescar aguante. Un spinning de fibra de carbono puede aumentar tus posibilidades. De una tela previamente creada compuesta por hilos de carbono, se cortan tiras de diferentes longitudes para cada sección. El artesano, utilizando una base rígida, enrolla las tiras capa por capa, untando cada una con una resina especial. Cuando la pieza se endurece, llega el momento de darle la geometría necesaria a la caña. Durante el acabado final, la caña se lija y se le aplican elementos decorativos. Finalmente, se aplica un recubrimiento protector y se instala la ferretería necesaria. Y para que la caña no te falle en el momento más importante, se realiza obligatoriamente una prueba de resistencia. La caña de carbono más resistente se considera la Shimano ISA AX SPG. Es ideal para la pesca de peces medianos y pequeños, y su diseño garantiza una larga vida útil y resistencia a las cargas mecánicas. Curiosamente, el récord oficial de pesca con caña de carbono pertenece al estadounidense Art Weston. Él capturó un pez caimán del Mississippi que pesaba 282 libras, superando así el récord anterior que se había mantenido durante 72 años. En ese entonces, el pez capturado pesaba 278 libras. Tono, badminton. El descanso al aire libre puede ser no solo en forma de pesca, sino también de divertidas competencias deportivas. Si crees que te has excedido con las delicias a la parrilla, espera un poco y juega al bádminton con tus amigos. Lo principal es no perder el volante. En las fábricas modernas, se seleccionan cuidadosamente los materiales para fabricar los volantes, plumas naturales para los modelos profesionales o nylon para el uso general. Cuando se completa la selección, se insertan en una cabeza previamente formada de material compuesto. Normalmente, esto es una mezcla de corcho y material sintético. Existen varios tipos de volantes. Además de los de entrenamiento y los de torneo, hay modelos especiales para interiores y para jugar al aire libre. Dado que un volante mal ensamblado puede arruinar el juego, se presta mucha atención a su desarrollo. El modelado de cada pieza en un programa tridimensional, las pruebas en túneles aerodinámicos y el equilibrado obligatorio del peso entre la cabeza y la falda. Los implementos modernos para bádminton se fabrican en su mayoría con plástico reciclable o materiales biodegradables. Los modelos experimentales y aquellos destinados al deporte profesional se fabrican con microchips para analizar la velocidad y la rotación. Dato curioso, un volante profesional puede recorrer hasta 437,5 yardas durante su vida útil antes de ser reemplazado.
Un futuro sin personas, pero para las personas. De los deliciosos manjares y el agradable descanso, pasamos suavemente al mundo de los robots y el gigantismo, un lugar donde se unen la inteligencia artificial y la velocidad. Bienvenidos a la fábrica automotriz inteligente de Nissan en la prefectura japonesa de Tochigi. La producción completamente robotizada, sin presencia humana, es gestionada mediante inteligencia artificial. Las capacidades de la planta permiten fabricar 3 tipos de automóviles: eléctricos, híbridos y clásicos con motores de combustión interna. La producción está organizada de tal manera que la presencia humana se reduce al mínimo. La inteligencia artificial analiza de forma autónoma los datos entrantes y elabora el programa de producción. Los robots manipuladores realizan prácticamente todas las etapas del ensamblaje: el estampado y la soldadura de las piezas, el recubrimiento de la carrocería con compuestos protectores, los trabajos de pintura y, por supuesto, el ensamblaje final de todos los elementos que forman parte del automóvil. Los objetivos de la creación de una fábrica tan ultramoderna eran superar la escasez de mano de obra calificada y reducir el costo de producción. Hasta el momento ya se ha logrado reducir el consumo energético de la producción en un 25% y se ha incrementado la eficiencia de los procesos productivos. El mayor logro ha sido la mejora en la calidad de los productos fabricados. En el futuro, Nissan planea extender la experiencia de las líneas de ensamblaje completamente robotizadas a todas sus fábricas en todo el mundo. Mi casa es mi castillo. Seguramente saben que construir una casa es un proceso largo, tedioso y muy complicado. Pero, amigos, tenemos la suerte de vivir precisamente en una época en la que existe la tecnología de impresión 3D. Esta tecnología ha dado un gran impulso a la industria de la construcción y ha llevado a la creación de impresoras gigantes para imprimir casas. Un método innovador de construcción que permite crear estructuras complejas utilizando sistemas robotizados. Así es como funciona. Por supuesto, todo comienza con un modelo tridimensional del edificio futuro, su escalado y la división en capas. Es importante no olvidar añadir estructuras de soporte para sostener los elementos. Cuando se supera esta etapa crucial, llega el momento de utilizar una impresora 3D especial con un extrusor para trabajar con hormigón. Un ajuste minucioso de los parámetros de impresión para lograr la precisión necesaria y ya se puede pasar a lo principal: el proceso de impresión de nuestro futuro y acogedor hogar. El propio proceso es bastante meditativo. La aplicación por capas del material de hormigón sobre la plataforma se realiza a una velocidad que permite que las capas no solo no se desparramen, sino que también se adhieran entre sí. El brazo robótico con el extrusor en la punta se mueve siguiendo la trayectoria programada, y las paredes literalmente crecen ante tus ojos. Las ventajas de esta tecnología son muy significativas: reducción del tiempo de construcción y disminución de los costos de mano de obra, así como amplias posibilidades para crear desde formas arquitectónicas simples hasta muy complejas. Algunos expertos señalan la mayor eficiencia energética de este tipo de edificaciones. Por supuesto, también existen ciertos aspectos particulares en este tipo de producción. Por ahora, solo es posible imprimir edificios de poca altura, y para una impresión exitosa se requiere necesariamente experiencia especializada en impresión con hormigón y conocimiento de las particularidades de trabajar con mezclas para estas mega impresoras. Átomo Pacífico. Para proporcionar suficiente energía a todas nuestras producciones mencionadas en el video, no basta con utilizar la energía del gas, el carbón o la fuerza del agua de las centrales hidroeléctricas. La fuente más eficiente ha sido y sigue siendo la central nuclear. Seguramente ya han leído más de una vez artículos o visto videos sobre cómo se extrae y se produce el combustible para los reactores. Nosotros, en cambio, les contaremos cómo se fabrica el propio cuerpo del reactor. La creación del cuerpo de un reactor nuclear es un proceso complejo y de alta tecnología que requiere precisión y el cumplimiento de estrictos estándares de seguridad. La primera y más importante etapa es la elaboración del proyecto del cuerpo del reactor. Los ingenieros desarrollan cuidadosamente los planos, teniendo en cuenta los requisitos de resistencia y disipación de calor. La importancia de la protección radiológica, tanto para los empleados como para la propia central, también ocupa un lugar prioritario. Para el cuerpo se utilizan aleaciones especiales. El acero inoxidable y las aleaciones de níquel garantizan durabilidad y resistencia a la corrosión. Es fundamental el correcto tratamiento de los materiales. Las piezas complejas del cuerpo se fabrican con gran precisión utilizando tecnologías modernas y los yunques y martillos neumáticos más grandes del mundo. El corte de los orificios necesarios y la soldadura de los elementos del cuerpo en una sola pieza con un potente láser lleva mucho tiempo. Después de la fabricación, las piezas se ensamblan en un solo cuerpo. Solo los empleados altamente calificados pueden ser autorizados para esta etapa. El producto terminado pasa por numerosas inspecciones y pruebas de estricto control de calidad. Cada cuerpo se somete a pruebas de resistencia y hermeticidad. Esta es una etapa críticamente importante para garantizar la seguridad operativa del reactor. La creación del cuerpo de un reactor nuclear es el resultado del trabajo en equipo de ingenieros, obreros y científicos orientado a garantizar una energía segura y eficiente para el futuro.
Hemos revisado los procesos de producción más impresionantes de nuestro tiempo. Cada uno de ellos no es solo un avance tecnológico, sino un paso hacia un futuro más eficiente, ecológico e inteligente. Junto a ustedes, conocimos lo mejor de lo mejor. ¿Y cuántos más de estos llenan nuestro asombroso mundo? Estas industrias no solo lo están cambiando para mejor, sino que también demuestran cómo la tecnología puede resolver los desafíos más complejos. Nos vemos en el próximo video.